querida audiencia, a Financial Life, el podcast Viviendo entre Seguros. Traemos un despapalle previo a arrancar, pero yo creo que lo amerita. Y el capítulo de hoy creo que va a dar mucha polémica porque pues sabemos que una de las pasiones que mueve a este país es la religión católica y el fútbol. Entonces creo que vamos a comenzar. De lado derecho está el jefe de jefes, el tremendo Eduardo Rivera. Y el único que no sabe de fútbol. Sí. Sé más que ustedes. Barbarísimo, güey. Su playera que da. Con ver su playera te das cuenta que no sabe de fútbol, porque aparte trae una playera tipo polo que es de concentración para los jugadores, que un aficionado, no sé, yo creo que se la dio su primo, que es el que juega ahí, porque de ahí en fuera no le encuentro forma. Y luego. Déjame izquierdo tenemos al tremendísimo Oscar, que él es aficionado de mi natal Besiktas. Del Besiktas. De mi natal barrio del Besiktas. Y de las Águilas de la América, ¿no? Las Águilas, por supuesto, por su pollo. Otro que le hace honor también a su apellido y a Águila hasta el fondo es el tremendo Eduardo Aguilera. Buenos días, americanista, Geneise y a la Madrid. Ese es todo. Eso ya me cayó muy bien. Oigan, jóvenes, pues todos sabemos que en este país donde hace falta el eslabón de la cultura financiera, uno de los ejemplos más drásticos que podemos encontrar es en gente que hace mucha fortuna a través del deporte, pero una fortuna que vuelve a ser como efímera. Al no tener una cierta preparación de educación básica, la gente tiende a derrochar y se nos va a ir el capítulo muy rápido hoy porque es un tema bien bonito. Todo el mundo conoce ejemplos, no vamos a mencionar nombres tal cual por tema de derechos, pero yo creo que es buena hora de comenzar a hablar de esto para que no caigan en lo mismo. Pero que además no solamente en el fútbol, no, o sea, creo que es un mensaje general en todos los deportes. Sí. ¿No? O sea, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cuál sea la perspectiva que veas la esfera, pues la gran mayoría de los deportistas viene de un estrato socioeconómico bajo o marginado, y entonces el acceso a educación, el acceso a medios de preparación, pues naturalmente es limitado, ¿no? Y la apuesta única es a que el posible deportista salga adelante, triunfante, y bueno, pues al no tener una preparación básica, tanto en educación como cultural y etcétera, etcétera, pues hace que muchos de ellos desafortunadamente no tengan un buen camino después de su retiro del deporte, ¿no? Que poco a poco esa historia creo que va cambiando, sí. Gracias a Dios, se va modificando, porque hoy en día encontramos mucho futbolista que al mismo tiempo está terminando estudios, se prepara como director técnico, tienen alguna carrera aledaña, muchos de ellos que afortunadamente logran, pues en su etapa productiva futbolísticamente hablando, crear un negocio adicional, ¿no? Algo que les vaya fomentando precisamente para algo que vamos a tocar el día de hoy, que pues más adelante lo platicaremos, el tema del tiempo de vida de un futbolista, ¿no? Futbolísticamente hablando, ¿cuánto dura su vida futbolística? Que es muy corto, que al final del día, como dices tú, va disminuyendo esa inercia a falta de educación financiera, quebrar en pocos años. Creo que eso ya se está quedando de lado, pero aún así sigue habiendo ejemplos claros hasta el momento de gente que pues lamentablemente ha perdido todo a razón de ello, ¿no? ¿Y qué factores influyen? A golpe de así, a bote pronto, hablando muy pamboleramente, me viene rápidamente 3. Uno es justo que vienen de estratos muy, muy humildes y que al tener acceso a algo de dinero lo que quieren pues es como derrochar para demostrar a la sociedad, ya llegué, ya lo logré, estoy ya en ese punto. Otra es de que también en esos medios hay mucha mafia en el tema de representantes, que incluso pueden pedir hasta préstamos en nombre del jugador. El jugador con bronca sabe escribir, va a firmar todo lo que le pasa al representante y de repente quedan con deudas que son ya prácticamente impagables. Y la otra es que justo la fama, la fortuna, el chupirul, el peligro, todo eso los lleva a terminar pues, de una mala forma, ¿no? Y de esa forma sabemos que no hay forma más rápida de hacerte el dinero que a través del vicio. Las malas amistades también, ¿no? Que a veces se confunden. Que nomás llegan las amistades cuando empieza a tener dinero esa persona. Yo me siento afortunado porque aunque tengo aquí puras malas amistades, ahí la llevo en mi proceso de rehabilitación. Digo, y a final de cuentas tendremos que tocar también el tema como
el tema generacional, ¿no? Los futbolistas que normalmente mi papá me platica de antes, que eran como los más reconocidos, los de mayor fama, hay un factor muy importante que tiene que ver con esto del cuánto dinero tienen hoy en día. Y uno es que el fútbol, hoy en día está sumamente globalizado. Las cantidades que se pagan hoy en día por un jugador, salariales, por un patrocinio, por un traspaso de un equipo, no tienen nada que ver con lo que era hace 20 años, ¿no? O sea, ese güey se cree mucho, ¿no? Como que se cree mucho ese güey. Vamos a entrar a la gustada sección de Conocirle Aguilera que lo quiere, sin decirle que lo quieres. Ándale. ¡Feliz cumple, carnal! Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Este capítulo se está grabando 25 de octubre, 2 días antes de su cumple. Muchas gracias, amigo. Muchas felicidades. Cumple también de mi hermana, que va bien venir a la Ciudad de México el fin de semana, pero hermano, te mando un beso, tengo que salir por causas de fuerza mayor. Continuamos. Eso chingada. No, pero bueno, sí creo que es importante, ¿no? O sea, en un mundo tan globalizado, ¿no? Y en donde pues la cantidad de entrega de dinero y de derrocha de dinero sigan chambeando, es importante también tener en cuenta la cantidad de dinero que las personas pueden llegar a perder, ¿no? Y es algo que les hemos hecho mucho énfasis. En estos procesos, ejemplo, en un PPR, tal vez vas a arrancar desde cero, tu primera aportación, segunda, y vas a ir viendo cómo crece más el rendimiento, el interés compuesto, lo que es el tipo de cambio, pero va a ser algo con lo que vas a llegar a cuando hagas un retiro, te vas a ver, porque tú lo fuiste construyendo desde cero. ¿Qué pasa cuando alguien juega en el llano y no gana ni madre, hasta tiene que llevar sus 100 pesos de arbitraje y de repente le dan un contrato de 1 millón? Obviamente no está listo para ser millonario. Por ganando 1 millón ya es millonario, y si alguien pasa de dar arbitraje 100 pesos a ganar 1 millón porque es muy brillante, lo más seguro es que no sepa cómo administrarse y va a derrochar, va a gastar pendejadas. Sucede con este ejemplo. Suena medio despectivo, pero dale a alguien que tenga un poquito de educación financiera 1 millón de pesos, ¿qué va a hacer? Lo va a invertir. Dáselo a un rapero que de la esquina brinca al estrellato, ¿qué es lo que va a hacer con ese 1 millón? Unos rines de oro y ponerse diamantes y zafiros en los dientes. La neta es que así es como derrochan la lana. ¿Y qué va a hacer alguien con mediana educación financiera? Meterlo, administrarlo. Sí, no, es una total realidad. Y fíjate que han habido muchos casos, pero también casos buenos. Sí. O sea, vamos a apuntar uno que a mi gusto fue el mejor jugador de México, de la historia de México, Hugo Sánchez, que fue una persona que además de ser uno de los mejores jugadores, el señor se preparó, o sea, profesionista, es dentista, nació por ahí de la Valbuena, y es un cuate que a la fecha ha tenido una buena administración de su capital, ¿no? Sin privarse de cosas. Claro. El güey está casado con la Miss España. Sí. O sea, también así como que digas, ay, es casto y puro. No, hombre, trae un bombón de esposa. Claro. Un saludo al crack, y aparte pues del Madrid, obviamente. Hugo Sánchez dijo, jugando una temporada del Madrid, alguien bien administrado tiene la vida resuelta hasta de sus nietos. Hugo fue pentapichichi por allá en España y le fue a toda madre. Y en aquel entonces. Imagínate lo de hoy. Imagínate lo de porque no ganaban. Sí, las cantidades que hoy gana un Mbappé, que hoy gana un Haaland, un Bellingham. Exorbitantes. No las ganan, ¿no? En lo más mínimo. Sí, a mí yo creo que una temporada de ellos no es ni todo lo que ganó Hugo Sánchez en toda su carrera. Sí, yo creo que un solo contrato comercial seguramente no lo supera. Íbamos a la par Hugo Sánchez y yo, solo que yo, pues ya saben, me chingué la rodilla, pues pueden ahí googlearme, soy pata bendita. Oye, pero también hay casos que ni siquiera figuran en el deporte mexicano. Vamos a hablar de fútbol en específico, que incluso se marearon antes de llegar al estrellato, y hoy los ves talacheando y hoy los ves buscando la talacha para poder sacar o solventar sus gastos, ¿no? Digo, no vamos a mencionar nombres, pero de esos han habido N cantidad de ejemplos. Digo, tampoco estaría mal, ¿no? Digo, a final de cuentas no estamos exhibiendo a nadie. Hablo desde lo personal o con gente que he tenido el gusto y el honor de compartir por ahí equipo, jugar contra ellos. A lo mejor un More Mosqueda, su hermano del More, sí. Héctor Mancilla, sí. Jugador crack de que era buenísimo en Toluca. De Tigres, Alejandro Argüello en su momento también, Salvador Carmona. Son algunos de los jugadores que, pues cuando estás inmerso en el fútbol y andas jugando en algún otro lado, te los encuentras tanto de tu lado como de contrarios, en la famosa talacha,
que también al final del capítulo vamos a tocar un poquito el tema de aquel futbolista mexicano que no se va hacia primera o hacia primera A, pero que tiene ingresos de acuerdo a lo que hoy se conoce en México vulgarmente como la talachita, ¿no? Ajá. Pero bueno, que hablabas de Carmona, él su carrera vino de club y después por droga, ¿no? Por doping, de antes del 2006 en la Copa Confederaciones, sale positivo junto con Aarón Galindo y pues la carrera... Sí, no, Aarón Galindo todavía le dio para regresar. Pero es que reincide Salvador Carmona con el doping. O sea, primero llega una advertencia de 2 años, regresa al fútbol y es cuando vuelve a dar en el doping y es cuando dices, güey, ya de por vida tu carrera, ¿no? Aarón Galindo sí se reivindica en la primera situación. Pero que todavía volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema de cultural. Sí, una ¿cómo dices tú? La inco cultural, ¿no? Pues sí, o sea, al final del camino sí, güey. Yo siempre he creído que también, o sea, a lo mejor puedes tener ciertas limitaciones, ¿no? Pero las bases más claras de tu casa, pues es tus padres, ¿me explico? Entonces, mucho de cómo es el desarrollo de muchos de los hoy deportistas, pues también tiene que ver directamente con el ejemplo que vieron en casa, ¿me explico? Claro. O sea, porque pues sí, también hay muchos marginados, o hay mucha persona que viene de un estatus social muy bajo, muy limitado, pero que tiene un buen ejemplo en casa y naturalmente pues lo sacan bien adelante, ¿no? Y aquí viene lo que en algunos anteriores capítulos comentamos, hablamos de saber administrar. Puedes tener 100 pesos y saber administrar ese capital, sí. Y puedes tener 100,000 y también saber administrarlo, ¿no? Y pasa la contraria. Creo que aquí viene mucho también de lo que ves en casa y de lo que puedes mamar como información, ¿no? Creo que he escuchado que Eduardo Rivera lo llama cuando estamos en citas como tu relación con el dinero, claro. ¿no? Pues, si no sabes administrar 100 pesos, no vas a poder administrar un melón. Entonces, ese tipo de... adquiere mucha relevancia lo que tú dices, porque estas personas no están acostumbradas a administrar nada, 0 pesos, y de repente le das 1,000,000, ¿qué es lo que quiere? Un pinche coche que... Claro. Y que cabe mencionar que todo lo que vamos a manejar ahorita en cifras, en ejemplos, es hablando ya sea del deportista mexicano y de toda la situación mexicana, ¿sale? Claro. Porque no nos vamos a ir a... Si de por sí las cifras que les vamos a presentar suenan bien retumbantes, imagínense que esas son las cifras de México. No vamos a hablar de las cifras de Europa porque nos vamos todos deprimidos de este podcast, ¿están de acuerdo? Sí, tremendo. Y en el tema cultural, pues también no estrictamente mexicano, no tiene nada que ver la cultura del deporte en México como la cultura del deporte, y específicamente hablando del fútbol soccer en Sudamérica, por ejemplo, que en Sudamérica tú te vas a un país como Uruguay, como Argentina, y literal tienen hijos para que sean futbolistas, o sea, claro, exportan N cantidad, pero es realmente para salir de un tema de pobreza extrema, ¿no? Pero que ahí ellos no visualizan su misma liga como parte del... No, ellos para hacer recursos, sino ellos migran a otras ligas como la mexicana, ¿no? Y o sea, hablamos un ejemplo muy claro, el Necaxa, ¿no? Hablando de la playa que traigo, pues un equipo que durante mucho tiempo se dedicó a solamente traer jugadores y revenderlos, y hoy el equipo está como está, pues porque no tuvieron una planeación correcta, ¿me explico? O sea, fíjate cómo ya trasciende también a equipos de fútbol. Sí, ahora, porque el directivo se llenó tanto las arcas que tampoco planeó y nunca se puso a pensar que ese negocio de compra-venta se le iba a terminar, ¿me explico? Entonces hoy el equipo está como está porque no tienen dinero ni para invertirle, y lo que tienen, pues perdónenme jugadores de casa, pero es una basura. Sí. Oigan, y también, ¿qué sucede con este tipo todavía de jugadores? Que pues de estar, de brillar en el llano y pues ganan acá tu trofeo y todo, de repente tienen un despegue así como cohete, ¿no? Impresionante en cuanto a fama, salen en los periódicos, empiezan a ganar un montón de lana. Pero imagínate que una persona así le digas, en algún punto va a valer madre tu carrera, deberías considerar contratar seguros para ir blindando tu futuro. Te va a decir, acabar, si yo voy a acabar en Europa, cabrón. Entonces nunca toman esa previsión. Después alguna lesión, porque también es muy frágil eso, terminan pues ya realmente ya hasta vendiendo los trofeos. Sucede en el caso de los boxeadores, los cinturones de los guantes, Púas, los guantes. El Púas vende allá por la Lagunilla, Chacharitas. Digo, no vamos lejos, ¿no? Hablando un poquito del deporte, tenemos a alguien muy cercano aquí que prepara desayunos muy rico y que estuvo en el ámbito deportivo, y obviamente pues claro. No este luchador, ¿no? Es la mejor, ¿no? Sí. Entonces pues va por ahí. Oye, fíjate, perdón que te interrumpa, también va mucho de la comunicación que tengamos nosotros hacia ese tipo de personas para poderles crear una conciencia. Pero por ahí del 2017 tuve la oportunidad de platicar con un agente de Seguros Monterrey,
que me comentaba que Miguel Herrera... Que si me estás viendo... Bueno, ahorita les platico una anécdota rápida con este cuate. Que Miguel Herrera le abrió las puertas cuando él estaba en su segunda etapa con el América. Ahora, de Fernando no estás hablando. Y sí, sí, ya lo conoces, güey. Ya lo conoces, claro que sí. Y de repente le dan la puerta a manos llenas y el cuate no supo qué hacer con tanto. O sea, fíjate que no tuvo esa preparación, no se preparó. Fue un cuate que quizá fue a hablar al tanteo y pues por ende no tuvo ninguna relación con ningún jugador, y vaya que tuvo esa oportunidad de poder también, porque también en nuestra actividad también hay personas que se dedican a lo nuestro que tampoco planean nada, ¿no? Es correcto. Exactamente. Fíjate que tomando el nombre que mencionaba ahorita Oscar de Miguel Herrera, les cuento rapidísimo una anécdota. Miguel Herrera, a los jugadores que debutaban en América, cuando él estaba en América, un Raúl Jiménez, un Edson Álvarez, que a lo mejor uno no los debutó él, pero los fue llevando. Los empujó. Les exigía y no los dejaba llegar a las instalaciones del América con un carro nuevo si no le llegaban con unas escrituras ya de una casa o de un departamento. ¡Qué chulada! Exactamente, o sea, tratando de centrarlos. Y él lo ha dicho abiertamente en entrevistas, O sea, los jugadores en ese momento me odiaban porque los cabrones lo primero que querían hacer era cobrar, irse a la agencia de BMW, a la agencia de Mercedes y comprarse el carro más grande y más caro, pero yo no los dejaba entrar y es más, les decía que ni siquiera iban a jugar. Ahora, ¿estás hablando del América o del promotor de Prudencia? No, es bueno, fuera. Sí, pero está padre, digo, a final de cuentas, pues alguien que se encarga y se preocupa por ti, exactamente, que se preocupa un poquito por el futuro y sobre todo de estas promesas jóvenes que ahorita que ya empezamos a pasar con temas monetarios, pues los haga concientizarse, ¿no? Pero bien, también, retomando un poquito y redondeando lo que decían para ahora sí como darle rienda al tema de los ingresos y todo ese rollo, estaba yo revisando que el tiempo promedio de un futbolista son 16 años. Y yo creo que son muchos, Yo creo que se está hablando de una carrera longeva, sin lesiones, sí, claro. Sin lesiones. Y sin alguna situación extrafutbolística. Pues al final del día muy lineal, o sea, muy lineal. Digo, que 16 hace sentido, ¿no? Ponle que debuta a los 16 y se retira a los 32, pues es un... Híjole, es que estaría increíble que en México debutaran a los 16. En México 22, acaban de crear una liga de 23 años para terminar de formar a los jugadores. Cuando el Barça, el domingo pasado, sábado, debutó un jugador, o no sé, 17 años y metió gol. Bueno, pero eso tiene que ver porque México... Pues, con la estructura. Con la estructura del fútbol mexicano. Claro. Explico que no somos... ¿Hacia dónde va? Así nada, pero es una porquería también. ¿Hacia dónde va? Está lleno de extranjeros y entonces no hay plazas para que los mexicanos. Sí, exactamente. Pero a lo mejor ese dato que yo les platico tiene que ver con el promedio en el mundo. Sí, ¿Me explico? O sea, en Argentina sí debutan a los 16, en Inglaterra también, en España también, ¿no? Entonces sí puede ser un... Ahora, todavía con mayor razón para el futbolista mexicano, si no se llega a escuchar algún futbolista, pues entonces todavía sus 6 años es más corto, ¿me explico? Entonces tienes que planear mejor tu vida en un menor tiempo porque vas a estar menos tiempo generando ingresos. Claro. ¿Y cuánto tiempo es el punto clave o máximo o clímax de tu carrera en el cual estés generando buenos ingresos? Ahí es donde tienes que aprovechar para que obviamente pues haga sentido el post a tu carrera, ¿no? Que hoy muchos de los futbolistas o mucho del deportista posterior a su carrera ya se está colocando en medios de comunicación, pero también creo que es una tendencia que va a terminar. Sí, que no puedes tener todos los jugadores en los medios de comunicación. Sí, porque hay unos súper ridículos, es una vergüenza. Digo, no me imagino a mi buen Cuau, No, sí, yo no me lo imaginaba de gobernador. Es un ídolo. Sí, no, también es un compadre. Oye, pero también vamos a ser bien honestos. ¿De cuántos futbolistas que se retiran y van a la televisión, cuántos se van quedando? O sea, en el camino pues, hay... Muchos. Necesitaría ser tener mucha chispa como García. Doctor, lo ha hecho muy bien, güey. Sí, es más, tiene una agencia. O buena crítica como Rafa Puente o como Paco de Anda, que es gente que a lo mejor... vamos a medianitos. O gente que lo hace... La verdad, yo creo que hasta tienen muy buen... reclutador ahí en Azteca. También, güey. A Campos y a Chávez, cada uno en su ámbito, pues como están medio cayotones los cabrones, lo explotan para el humor, güey. Sí, la chispa, güey. Sí, el Campos es el comentario más caro en el tratamiento deportivo, ¿no? No habla nada y cobra. Entonces, pues, está buenísimo. Claro. Entonces, retomando eso, me gustaría que empezáramos a apuntar cuáles son
los salarios promedio de los jugadores. Pero eso es de acuerdo. Esto es de acuerdo aquí, ¿no? Porque hay una. Sí. Hay una. Para poner las cosas en su correcta dimensión, si lo hacemos así completamente internacional, pues las cifras habría que hacer cálculos muy, muy macabros. Entonces vamos a acotarlo aquí al tema nacional. Obviamente hay jugadores extranjeros que yo creo que son los que más ganan. Pero para irnos así, increchendo, cada quien agarra su chambelán en la danza del área. Como de pechite. La cucharita. En el pinche. Ese es otro. En el tema de talacha, para ir de lo más básico, ¿cuánto gana una talacha? Hay casos, ¿no? Pues mira, en el tema de talachita, yo creo que tiene mucho. ¿Tú cobras? No, ya no. Pero si las cobras. Hace años sí tuve por ahí de mis 17 a mis 26 años, más o menos, en los que sí tuvimos la oportunidad por ahí. Más por lo que ellos te lo daban, porque nunca fui una persona que fuera por esa parte. Pero te puedo decir que pues un talachita hoy en día se puede aventar 6 partidos a la semana como mínimo, entre 6 y 10 partidos a la semana. Y yo creo que por barata la talachita de uno normalito está en unos 200, 300 pesos. Ya una talacha profesional de un Jair Alemán, de un Quirós, de un Adán, de un Bogar Moreno, que para mí son los mejores jugadores de fútbol amateur, pues puede estar cobrando 1.500 pesos por un partido. 2.500, ¿no? 1.500, 2.000 por un partido normalito. Y se dan en todas las ligas, ¿verdad? Están en el Asturiano, están en el Club Alemán, están en todos lados, está la talacha. Hombre, ¿sabes dónde hay más? Yo creo que en los pueblos, amigo. En los pueblos es donde se... Sí, de hecho, pues estos jugadores que se dedican a esto, pues a final de cuentas también es un proceso donde lo haces como en ligas locales, después de eso te llevan a los pueblos y en muchos casos de ellos, incluso amigos míos, un Warner, un Jair Alemán, todos el Chama, todos ellos, el Chitiba, se van a Estados Unidos a jugar. Claro, o sea, hacen torneos en diferentes comunidades en Estados Unidos, les dan todo, les dan estancia, les dan trabajo, y pues obviamente para alguien que se dedica a eso en ese momento, pues es muy buena lana, ¿no? Y desafortunadamente en México te puedo decir que una talacha puede estar cobrando como mínimo unos 20, 30 mil pesos mínimo cuando un profesionista no los gana. Sí, está cabrón. Que, bueno, yo salgo en sentido con los canteranos, ¿no? Más o menos. El talacha ya es como la parte amateur. No, pero el talacha yo lo entiendo como aquel futbolista que llegó a debutar y después ya se retira, Fíjate, ¿no? Que antes era como el concepto, en mis años, ya me sentí viejo, en mis años ese era el concepto, llegaste a un cierto nivel, 36, llegaste a un cierto nivel y vas como talachita. Claro. Que es la parodia del Yeye, que está en América con dos güeyes muy chingones, tiene unas fotos y hasta llega y las vende, ¿no? Sí, están con Diego Lainez, etcétera, ¿no? Ese era como el concepto anteriormente. Hoy, la neta es que pues ya cualquier chamaco que se siente talacha, ya se siente talacha, lo invitas a jugar, hay que cobrar. Pero estrictamente el término si era ese, ya hoy pues realmente le llaman talacha a cualquier chavito que va de juego en juego, ¿no? Y ya del siguiente nivel, cuando pasamos algo, una estructura más formal, digamos, en esta etapa formativa de una carrera de un futbolista, un canterano, más o menos como cuánto varo anda ganando. Espérame, yo quería hacer un paréntesis antes de que entráramos eso. Yo tengo un cliente que es talacha. Y el cuate se prepara, no tiene idea de cómo. Tiene seguro de vida, tiene seguro de gastos médicos y tiene su fondo de ahorro para el... Aplausos de talacha, chinga, porque... Saludos Gus Ramos, tú que me estás viendo. Y para mí es de las personas más ordenadas que existe en este mundo. Me ha presentado en cantidad de talachitas y creo que no tienen esa visión acorde a lo que están haciendo. No se han dado cuenta que su carrera es extremadamente corta. Yo creo que incluso menos que un profesional. Y tiene seguro de vida, ¿no? Tiene seguro de vida. Entonces quiere decir que entiende que su fuente de ingresos, aunque sea de manera informal hoy en día, son sus piernas. Entonces, en cualquier partido que llegue alguien que lo llegue a reventar exactamente, que le llegue con una barrida por detrás, se le acabó su... No has visto al hachero o sea, este también es hachero. Sí, no, y tienes totalmente la razón, o sea, su profesión se debe a jugar fútbol. Imagínate que en un momento dado lo lleguen a lesionar de por vida, pues bueno, el señor tiene asegurada su carrera. Y que ahí les va un tip. Ahora, ese tiempo de la talacha ¿hasta qué edad? Híjole. No, es que hay veteranos talacheros. Digo, rapidísimo el tip, ¿no? Sí, es que por lo que quiero redondear justamente es esto, o sea, porque si hablamos de un tiempo de promedio, pues también el talacha, si es su única fuente de ingreso, pues hasta cuánto la puede alargar, ¿me explico? Te voy a decir la verdad, hasta que sus piernas le den. Sí, güey. Porque hay talachas que a los 30 años
Ya las piernas se le acabaron y hay gente que se dedica a jugar, como te mencionaba Bogan Moreno, a Quirós, que son jugadores extraordinarios y tienen a lo mejor 40, 43, 45 años y lo siguen haciendo a un nivel muy cabrón, pero porque obviamente se cuidan, son gente que a lo mejor no toma mucho, físicamente están bien preparados. Y el tip era precisamente ese, ¿no? A final de cuentas, como agente de seguros, si se dedicas a esto, sigue siendo una práctica amateur. Entonces, en un seguro, tanto de vida como en un seguro de gastos médicos mayores, una lesión que te puede llegar de ligamentos o de meniscos, que es como lo más común en el fútbol, o una ruptura de tibia, peroné, no sé, está catalogada como un accidente porque tu actividad es amateur al final. Claro, sí, correcto, sí, coincido. Entonces, ojo ahí, mi banda talachera. Claro, tienen que hay mucho de mercado importante, ¿no? Sí. O sea, si consideras que más o menos, vamos a poner un promedio de un talacha bueno, ando cobrando 1,500 pesos por juego, por partido, pues son 9,000 a la semana, ¿no? Pues ya son 40 baros al mes, perdón, ¿no? Exactamente. Pues tampoco es que sea pues, un mal ingreso para pues, una actividad que le requiere 2 horas al día, ¿no? Es 5 veces... 4 veces o 5 veces lo que gana un godín promedio en México, ¿no? Pero ahora sí ya, retomando lo que decías, amigo, la parte de los... pasando a un nivel un poquito ya más de estructurado. ¿Cómo sería el tema de los canteranos? Ya entran en un sueldo fijo. Digo, obviamente un talacha, entre más le chingue y juega en la mañana y en la tarde día, va a ganar más. Pero un canterano que ya está en una estructura más sólida, ¿como cuánto más o menos gana, mi querido Aguilera? Pues más o menos anda como en un promedio entre 20, 50 mil pesos, dependiendo de la institución. Hay que recalcar que dependiendo de la institución es el pago. No paga lo mismo Pumas que Monterrey, no paga lo mismo Chivas a lo mejor que Tigres o que América. O un Venado. Exactamente, o sea, tiene mucho que ver con la estructura económica que tiene, ¿no? ¿Por qué tienen ya un sueldo? Importante mencionarlo porque ante la Federación Mexicana de Fútbol ya existe un registro oficial donde tú le perteneces a la institución y en el momento que otro equipo te quiera, literalmente eres como un trabajador para ellos, y si en algún momento logras trascender y otro equipo te quiere llevar, ya tienes un costo ante esa transacción. Que además es un mecanismo de inversión de los clubes, ¿no? Claro. O sea, a través de pagar un sueldo, pues te hago una labor de retención porque eres como mi trabajador, te sigo preparando, me explico, y después te voy a vender, ¿no? Pero ya les dan, dentro de sus prestaciones, ya les dan seguridad médica, ya les dan seguro de vida. Sí, en algunos casos, o muchos de ellos, hasta una casa club como Grupo Pachuca, que pues es una de las mejores desarrolladoras hoy en día en México, que pues imagínate la rachita que en su momento agarró con un Chuque Lozano, con un Héctor Herrera, con el Gutiérrez, con Jürgen Damm, no sé si salió de Pachuca. Sí, salió de Pachuca. Con Jürgen Damm, ahorita con Luis Chávez, o sea, toda esta gente de la camada que se va... Ellos todos son canteranos de Pachuca. Son cuna. Y lo de la casa club es como que pueden... Incluso estudian. De hecho, Club Pachuca... tiene una universidad, ¿verdad? Es la universidad del fútbol, exactamente. Es que ese es el deber ser, me explico. O sea, yo la verdad es que critico mucho el tema de una entrevista que le hicieron a la mamá del Chicharito Hernández, ¿no? Que decía, pues que no estudie, pues total que la apuesta en el fútbol. Yo creo que ese es uno de los errores más grandes, ¿me explico? Porque ¿cuántos chicharitos hay en México, no? O sea, uno de cuántos millones, ¿me explico? Y creo que la base de muchas cosas sigue y tiene que seguir siendo la educación, ¿me explico? Porque, pues bien decíamos, o sea, y decía ahorita algo Lalo Aguilera, dice, el talacha amigo de Oscar o cliente de Oscar entiende que en cualquier momento su carrera se puede ver terminada porque no necesariamente depende de que él pueda desarrollar una buena talacha, ¿me explico? Lo mismo pasaría con el canterano, ¿no? O sea, si va desarrollando su carrera y lo mismo lo revientan por atrás, pues también ahí terminó todo su contexto de generar ingresos, como lo bien lo menciona el talacha, ¿me explico? Entonces, también es importante que desde canteranos empiecen a prever un buen seguro de gastos médicos, un buen seguro de vida, aunque el club no te lo dé. Pues con los 20, 50 mil pesos que ganes, ya te alcanza para contratar un seguro y por la edad que tienes es muy económico. ¿Y por qué es importante, aparte de todo esto? Porque a final de cuentas, al tener ya un contrato con una institución futbolera, ya tienes ciertas responsabilidades. Obligación con el club. Y que ha habido, ¿no? Ha habido ocasiones en los que jugadores que ya están en central de reservas, lo que es años ahorita, a lo mejor una filial, etcétera, ya tienen ese contrato y andan talacheando en otros lados. Entonces te llegas a lesionar en otro lado y de manera irresponsable. Y el costo les debe salir baratísimo. Como dice Eduardo, la edad, otra. Pues en teoría, el debe ser no fumas, no tomas, no te metes chingadera y media y que haces deporte todos los días, entras en un perfil, pues casi que no te vas a enfermar nunca, ¿no? Y otra cosa, como diferimos de lo que opinó la mamá de Chicharito, yo creo que el cliente que menciona Oscar
ese güey que está consciente de que a su corta edad tiene gasto médico, protección, ahorro, bla, bla, bla. Ese güey, chingo de madre que no tiene kinder trunco. O sea, no, güey. A huevo que avanzó Sí. hasta educación media de menos. Sí, por la tiene una conciencia que formación- trae. Trae una formación buena, incluso fue militar. O sea, fue militar y estuvo trabajando para Sedena. Disciplina se llama. Exacto. Y en Sedena lo que hacía él era tal cual jugar en su equipo de fútbol, era la profesión que ejercía, pero tenía que tener una formación educativa. ¿no? Ok. Tú cuando te ibas a probar y que ibas a quedarte Pero ese güey iba a probar chupes nada más. ¿Qué más a probar? No, sí te fuiste a probar un Sí, equipo sí, cabrón, ¿no? sí. Pero continuaste con la escuela. Igual y te hubiera ganado el desmadre. Sí, no, sí, porque en mi casa sí era una regla la escuela por encima de cualquier otra cosa. Y si hubieras empezado a ganar acá un madrazote, porque eras buen jugador, güey. Sí, pero me chingué la rodilla. Oílo. Son cosas que pasan. No, la verdad sí, o sea, en algún momento de mi vida sí desarrollé mucho fútbol. Desafortunadamente tuve una doble fractura a los 14 años, que eso impidió que obviamente yo siguiera. Ándale. Entonces, y ahí bueno, pero nunca fue mi única idea de vida generar. o vivir Espérame, el deporte. desde aquí empieza el ejemplo. ¿Cuántos como tú han frustrado esa carrera Sí. y que a razón de ello su vida también se ha ido en declive? Porque no tuvieron otra vez una formación Sí, atrás. claro, sí. ¿No? Sí, yo me lesioné jugando en la escuela, ¿me explico? O sea, en la escuela ahí me fracturaron, ¿me explico? Entonces, pues algo que iba combinado, que era el deporte con la educación, que mi familia siempre tuvo que hacer educación por encima de cualquier otra cosa. No importaba cuánto sacaras de calificación, si no tenías que acreditar, pues eso naturalmente también te prepara. ¿Tú continuarías ese legado? Ejemplo, que Lía, que le mandamos un saludo, tuviera una así, una mucha Juega, habilidad ¿no? para la gimnasia, digamos. Básquet. Básquet. O para el básquet. Y que se vuelva, pero trucha, y que tengan que sacrificar escuela. No es negociable. La escuela no es negociable. O sea, Me la para mí la he dicho. escuela no es negociable, no importando, porque también hay muchas historias de éxito de deportistas que han terminado su carrera y que se inclinan por el deporte, me explico, pero Claro. tienes que terminar, porque yo así lo veo tal cual, o sea, y después de esos 16 años que siguen. Y es que, ¿sabes qué? O sea, estás hablando ya de los 16 años de carrera. Yo Ajá, voy a exacto. hablar desde dos ejemplos personales que tienen que ver con el sí y con el no. A lo mejor ni siquiera llegar a ser profesional. En aquellos años, yo tengo un hermano más grande, jugaba muy bien en esos años. Él tuvo la oportunidad de irse a debutar directamente con el Celaya, cuando estaba Emilio Butragueño, Sánchez, Chiquimán. Órale. Michel, ellos. Mi papá no lo dejó porque le faltaban 3 semestres, creo, para terminar su carrera, y le dijo, no, ni madres, no te vas, ¿cómo crees? Vas a acabar la carrera, que no sé qué. Obviamente mi hermano en ese momento lo odió a mi papá, no supo por qué. Meses después se iban a llevar a mi hermano y a otro jugador de su equipo. Pasa lo que pasa con el Celaya, empieza a desaparecer, empieza todo a declive, se pierde el chavo después de 3-4 años, y pues bueno, en esos 4 años mi hermano ya tenía una carrera avanzada, ya empezaba con la vida laboral efectiva, y al fútbol le puedes sacar provecho de muchas maneras, ¿no? En mi caso también personal, nunca he tenido una lesión que me aleje totalmente del fútbol, pero a final de cuentas le he sacado muchísima ventaja. Una, haber jugado a un nivel que yo me siento a gusto. 2, el haber estudiado una carrera 100% becado, bueno, teniendo un porcentaje bastante alto en una institución privada, simplemente por jugar con la selección de fútbol de la escuela, ¿no? Entonces, Claro. el fútbol como deporte está padre, le puedes sacar mucho provecho, y pues fuera de ello, pues desafortunadamente, cuántos futbolistas llegan a cantera, cuántos debutan, y después de los que debutan, cuántos se quedan. Claro. Eso. Porque a final de cuentas sigue siendo una mafia como lo existe hoy en día, y no es mentira para nadie, porque tú vas, digamos, apadrinado o apalabrado con un cierto director técnico, con una cierta directiva, termina ese periodo de ese director técnico, Y se mató. y muchas veces cuando llegaste ahí, pues, desafortunadamente con una entrada, Pues como se el van gobierno, ellos y ¿no? te vas. Porque si es un poco. Pues sí es como un dulcecito, ¿no? Vienes ahí de a corta edad, pues con broncas tienes que pedirle a tus papás para el pecero y entras a Liga Expansión. Ejemplo, ¿cuánto ganas en Liga Expansión? La Liga de Expansión debe estar ganando por ahí de, ¿qué te gusta? Unos 100, 200, a lo mejor como máximo 400,000 pesos, un buen jugador. Sí, ya un buen jugador que bajó de Exacto. Y entonces, primera. No, primera, por ejemplo, tengo un primo que estuvo en primera como portero y él ganaba entre 4 y 8 mil pesos al mes. Ok. O sea, y era el segundo portero, o sea, no era el titular,
pero pues sí, era muy deficiente el Sí, pago. de acuerdo a esta revista que hizo el favor de investigar, Lalo, que es Global Sport, dice que un futbolista promedio en México, o sea, aquel futbolista que o es banca o está por debutar, pero que no es extraordinario y que es una promesa, anda entre 70 y 140 mil pesos. Está toda madre, mensuales, ¿no? Está bien. Un futbolista ya titular, con cierta trayectoria, creo que más de 5 años, pues anda arriba de 650 mil pesos promedio. Mensuales. Mensuales, ¿no? Y ya las estrellas, pues sí, ya es otro rollo, ¿me explico? Pero que aún así, o sea, analiza 600 mil pesos mensuales, ¿no? Vamos a pensar que este cuate puede alargar su carrera 10 años a ese nivel de ingreso. O sea, ¿cuánto dinero hizo? Claro. Sí, estás hablando de 130 millones. 180 millones de pesos en 10 años. Sí. Tendrías que haber tenido la capacidad de separar. Y como ese nivel es el de totalmente. ganas más, gastas más. No, Es su madre, güey. Ese es un palazo en el pie, Oye. cabrón. Ganas más, gastas más. Si todo lo que van ganando se lo van más. Yo digo que no te da ni tiempo de gastártelo, pero siempre hay formas, ¿verdad? Oye, después viene otra frase que a mí me molesta demasiado. Los bienes están para alivianar los males. Creo que los bienes están hechos para hacer más Hacer bienes. más bienes. ¿No? Sí, ahora, pero tiene que ver, yo creo que con este cúmulo de acercamiento a la información, ¿no? O sea, Sí. sabemos y es de todos sabido que cuando el futbolista empieza a desarrollarse, le empiezan a llegar las amistades que nunca tuvo, le empiezan a llegar los compadrazos que nunca tuvo, pero también creo Los que vicios. nunca se sabe Vicios, de las posibles prostitutas. acercamientos de personas que le pudieron haber cambiado su vida financiera. De eso casi no se habla, ¿me explico? Porque hoy nosotros en la compañía que tenemos y que es la que más representamos, que es Allianz, existe un producto que se llama rentas privadas, que para un futbolista que tenga un buen año, con un buen contrato, con un buen patrocinio, metes ese contrato a tu renta privada y te olvidas de tu vejez. Sí, exacto. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues no llega, ¿me explico? O sea, no llega, o no sé si qué tan complicado sería llegar a tener ese nicho de mercado que podamos nosotros acercarnos con los futbolistas o con deportistas de alto rendimiento y decir, oye, papá, si ganas una medalla en los Olímpicos o ganas uno de los Paralímpicos o te va bien o te vas a un buen club, el día que tengas un buen contrato, separa esa parte de tu contrato y mételo hoy a un producto que se llama rentas privadas y te olvidas de tu vejez. Ahí te va. Como tarea para todos, es compartir esta información porque considero que esta información vale oro y poderla hacer llegar a quien tú decidas. Seguramente en algún punto vamos a llegar con la persona de Vamos por Sí, Chivas, claro. ¿no? ¿Están de Vamos acuerdo? por Chivas, ¿no? Vamos por Chivas, sí, claro. Pues es que imagínate, Fíjate, o sea, imagínate, ¿cuánto? es el mejor A ver, ejemplo. hablando de Chivas, ¿cuánto crees que esté ganando Vega? Honestamente, vamos a ponerle bajito, $2 millones al año. Sí, bajito. 2 millones de dólares al año. Bestia. Ese cuate, que se pare en un año 10 millones. 10 millones y lo mete al producto de rentas privadas, se olvida de su vejez. O sea, Con un solo medio año. exacto, güey. Dices, no manches, o sea, Alexis Vega, tienes cómo contactarme. Tú y yo. Ahí está, amigo. no, y vas a seguir jugando y aparte pues a un buen nivel aparentemente, bueno, que ahorita ya se anda medio desvirtuando el compa, pero si lo logran encaminar otra vez, va a seguir generando ingresos muy buenos, posiblemente 8 o 10 años más. Aparte que sabes que tocando el tema del jugador que estás platicando de Alexis Vega, es un jugador que desafortunadamente es una muy buena promesa del fútbol mexicano, tiene muchísimo talento, pero desafortunadamente las lesiones no lo han dejado y eso ha provocado que su rendimiento vaya de una forma muy muy pausada y hoy en día pues bueno, un tema ahí por ahí. Las lesiones y escándalo, ¿no? los desvíos. Ajá, Los desvíos que ha exactamente. tenido, Sí, ¿no? sí, los Ronaldinhos también. Claro. Están desviando. Que eso es más fácil incluso llegar a eso que poder tener una planeación adecuada de tu vida. Sí. Pero bueno, a ver, entonces decíamos, canteranos entre 20 y 50 mil pesos promedio, ¿no? Futbolista promedio entre 70 y 140 mil. Estrella en Liga de Expansión que bajó de primera división más o menos 400 mil. Futbolista titular promedio en la primera división cerca de 600 mil pesos. 600 mil pesos. Y una figura. Ya como 2 millones al año. Ya, es un Pero mes, ¿no? los Como- primeros datos son moneda nacional. Ajá. Estos datos que vamos a dar, Dólares, es figura que dólares. pues, estás hablando de un Guiñac, de un Cabeza Cabezal, Rodríguez. de etcétera, etcétera, ya andan mínimo entre 2 millones de dólares y 4.2 millones de dólares. Diego Lainez. Salarial, más Por ahí aparte de todo 2 lo que millones. se meten por otro lado. La madre. Patrocinios, Sí, contratos, regalías, bonos, sí, ¿no? Sí, o sea, este es un sueldo, vamos, base por parte de la institución para la que juegas,
Posterior a ello tendrías que sumarle bonos por algún partido importante, por algún clásico. Gol en final, esas cosas, ¿no? Por entrar a liguilla, por goles, por campeonato, por a lo mejor una marca ya te patrocina con Los el tema zapatos. de los zapatos. Oye, y ya tienes otro ingreso. Me hiciste recordar de una entrevista que le hacen otra vez a Alexis Vega y le preguntan, pues que estaba jugando en Toluca y de repente dice que en Toluca pagan demasiado bien. Cuando le depositan de más, ¿no? Yo estaba recibiendo en promedio 30,000 pesos mensuales y de repente se viene, no sé, algún torneo importante y empieza a meter goles y empieza a generar bonos porque ganaban los partidos y cuando va al cajero literal a sacar dinero se da cuenta que tiene en la cuenta 1,000,000 de pesos. Dice, yo estaba juntando mi dinerito porque necesitaba comprarme un Ibiza, porque ese era mi sueño, comprarme un Ibiza. Entonces resulta ser que cuando llega al banco, ve el 1,000,000 de pesos, le habla a la contadora y le dice, oye fulanita, ¿qué crees? Me depositaron mal, tengo 1,000,000 de pesos en mi cuenta. Me dice, no, ese es tu salario por bonos, y el güey se fue de nachas, güey. Y se compró un BMW. Lo primerito que hizo fue comprarse un BMW. Otra vez hablando falta de educación financiera. Y todavía remata diciendo, no, me llevé a mi familia a comprarles todo lo que quisieran y aparte les di dinerito. Y digo, está bien, qué bueno, pero... Sí, o sea, digo, nadie... O sea, a ver, ojo, nosotros no estamos... No es satanizando, ¿no? Que haga la Exacto, es correcto. Lo que estamos pensando es que lo maximices este tiempo de auge y que al momento de que maximices también pues pongas un negocio, a lo mejor pongas una marca, pongas una cadena de algo, un restaurante, pero que también separes financieramente hablando y que existen productos que si hoy tienes una buena estrategia puedes separar dinero para cuando llegue el momento más complicado, que si te equivocaste después, ese dinero no te va a dejar y no te va a fallar. Digo, está padre, qué bueno que le apuntabas a un Ibiza y gracias a Dios tu trabajo hizo que no fuera un Ibiza, que fuera un meme, que chingón, es parte de tu trabajo. También existen casos positivos. Estaba leyendo también que los únicos dos deportistas en el mundo que tienen equipos patrocinados con su propia marca, uno, pues el más grande de todos los tiempos en el básquetbol, Michael Jordan, que creo que gana 1000 veces más dinero retirado que cuando estaba en activo. Pero por ejemplo, Michael Jordan tiene un patrocinio directo hacia el equipo del Paris Saint-Germain. Bueno, o sea, su uniforme es su marca ya es Jordan. Sí, claro. Y hoy en día Cristiano Ronaldo con el Sporting de su país tiene también ya los uniformes literal con su marca. Entonces también hay ejemplos positivos o básicos, a lo mejor nacionales son Guillermo Ochoa, que tiene varios negocios, un Miguel Ayun, que también tiene varios negocios, que obviamente pues están haciendo eso, ¿no? Fructificar su dinero y potencializarlo en un tiempo. Que tiene que ver, yo creo que con una buena o sea, cómo te va llevando las personas con las que tú estás cercano. Yo ayer tuve la oportunidad de ver en la noche que me costó trabajo dormir, tuve la oportunidad de ver una entrevista de Hugo Sánchez a Checo Pérez y le dice, ¿y cuánto tiempo más? Y Checo le dice, pues a lo mejor 5 años. Yo no me veo llegando de 40 años a la Fórmula 1, ni me pienso retirar después de los 40 años, entonces posiblemente yo creo que si todo sale como yo pienso, 5 años más. Y la pregunta inmediata es, ¿y después qué? ¿No? Y le decía a Hugo, pero después te sigues en el automovilismo. Y dice, no, yo no quiero tener nada que ver con el automovilismo una vez que termine mi carrera. Sí estoy haciendo cosas, sí estoy poniendo empresas, pero no tiene nada que ver con el automovilismo. Que después regresaré, no lo sé, dice, pero mi carrera después de que termine la Fórmula 1 o yo me baje del coche de la Fórmula 1 no va a tener nada que ver con el automovilismo. Dices, oye, qué buena onda, ¿no? Un cuate que además se está desarrollando porque puede decir, pues me voy por la fácil y cómoda, ¿no? O sea, toda la vida en el automovilismo voy a tener todas las puertas abiertas, pues me sigo por ahí, me explico. Sí, claro. No, yo me quiero retar en otro tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces eso también y aparte joven, o sea, todavía joven. Sí, tiene 32 Porque ¿con qué cara alguien le dice que no, a nivel gubernamental, de que no sea el... No sé cómo se llama, pero el director del Consejo de Fórmula 1 de México. En cortito ese puesto es para él, está cantado. Sí, y dice, no, yo quiero estar completamente alejado del fútbol, ¿no? Está sano, está chido y es como reto personal. Entonces es una persona muy exitosa por eso, ¿no? Por sí, claro. Hablemos de consejos rápido, que se nos acaba el tiempo. Manejando en los go-karts, chico, yo creo que dudo. Te buen tiro, ¿no? Sí. Hablemos de consejos rápido ya para que terminemos el programa y que bueno, esto llegue a las personas adecuadas. Yo voy con que desde la talacha hasta el fútbol profesional, en todos los niveles debe tener seguridad y protección financiera, seguro de vida, gasto médico, etcétera. Y ya si eres multimaximillonario, eso no te va a durar toda la vida, en algún punto vendrá tu declive. Administra bien tu futuro. Ya sabes que está aquí las redes de todos para que nos contacten. Carito que nos ayude a poner las redes de todos aquí. Yo reforzando lo que dice Ponchito, a final de cuentas los seguros son para todos, las inversiones y la diversificación son para todos. Y si no me crees, pues voltea a ver a un ídolo
reciente del americanismo, Salvador Cabañas, que por un tema de salud, hoy pues lamentablemente no tiene la solvencia que tenía en ese momento. Mala toma de decisiones. Entonces los seguros son para todos. Dejemos de pensar que por una buena racha económica tenemos prácticamente solventada toda nuestra vida, cuando sí podría ser, pero mediante los instrumentos adecuados. Bien dicho. Yo rápido, llega con la persona adecuada o júntate con las personas adecuadas, no te dejes mal influenciar, toma conciencia de todas las decisiones buenas o malas que puedas tener, y digo, eso va más a tema de conciencia. Y la segunda, no hay persona rica que no tenga una prevención. Sí. Todos necesitamos de un seguro, de un instrumento financiero, todos A absolutamente. diferentes escalas, pero todo el mundo Claro. ocupa. Al final del camino, la razón principal de por qué ocupas un mecanismo es porque eres una persona. Entonces ya sabemos que todos en este mundo nos vamos a enfermar. Claro. Todo el mundo nos vamos a morir, todo el mundo generamos ingresos, entonces, a diferentes escalas. ¿Me explico? Claro. Entonces, aquel deportista o aquel futbolista es, el día que tengas un momento de auge, aprovechalo, pero aprovechalo para bien. ¿Me explico? Porque al final del camino también es un gran esfuerzo, un gran sacrificio también el no salir, el no ir de fiesta, el no cotorrear. Entonces, no es un esfuerzo que ellos hacen también por llegar a un máximo y después lo derrochan por no tener una buena estrategia, ¿no? Entonces yo creo que el consejo sería, el día que tengas momentos de auge hay que aprovecharlos, ¿me explico? Y apechuga para momentos que pueden llegar al final a ser de menor impacto monetario, ¿no? Y el consejo general, yo creo que todos tenemos aquí el consenso, es dale like, suscríbete, comparte y apóyanos, porque estamos tratando de llevarte contenido variadito. De esta forma, se me hace hasta muy amena, ¿no? Este tipo de... ¿Sí? Sí, apoyen el Necaxa, que ahorita le da vergüenza. O no, también tomen decisiones correctas, porque también se me haría como... Congruente la plática que tuvimos con el detalle que te da él. Sí, Un abrazo a todos, esperemos que estén a toda madre, ya saben, compartan. Seguramente ya habrá pasado, pero bueno, ahí estaremos celebrando este sábado la victoria en el clásico Ojalá. español Sí, tiene que ser. con Madrid, y el 4 de noviembre el Boca nos estará dando la Libertadores. Eso, chica. Saludos a todos, banda. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias, Carito. Abrazo.